Primera práctica de la tercera fase. Tema neoplasias benignas. La primera lámina presentada será fibroadenoma. Se van a mostrar dos casos de fibroadenoma. Este es el primer caso. Podemos observar el tejido tumoral por este lado, por el lado izquierdo, y por el lado derecho, el tejido mamario normal. Tenemos una zona de delimitación de este tumor benigno. Esta es una cápsula fibrosa que es una consecuencia de la fibrosis reactiva del tejido que está siendo comprimido por el crecimiento expansivo del tumor. Tejido mamario normal. Lobulillos mamarios, esto evidentemente es un artefacto. Tenemos acá un lobulillo mamario, acá tenemos otro lobulillo mamario, este también, lobulillo mamario. Y este es el estroma mamario normal interlobulillar. Más aumento en un lobulillo normal. Epitelio ductal y estroma especializado intralobulillar, que es el tejido que prolifera en el fibroadenoma, y el epitelio ductal prolifera también, pero en forma secundaria. Nuevamente, epitelio ductal intralobulillar normal, epitelio ductal intralobulillar normal, y células fusiformes tipo fibroblasto, similares a los fibroblastos, que forman parte del estroma intralobulillar especializado de la mama. Otro lobulillo mamario normal. Lobulillo mamario normal. Epitelio ductal del lobulillo mamario, epitelio ductal, y el estroma intralobulillar es un estroma especializado que responde a hormonas, células fusiformes. Epitelio ductal mamario normal, células fusiformes, núcleos alargados, estroma intralobulillar. Tejido tumoral. Nuevamente recordamos la cápsula. Se va a recorrer un poco la zona de delimitación del tejido mamario normal en relación al tumor. Tumor, tejido tumoral. En el tejido tumoral también se va a observar epitelio ductal mamario, formando conductos, y estroma especializado intralobulillar que prolifera en esta neoplasia. Son células alargadas, fusiformes. El estroma tiene una tonalidad basófila. Es consecuencia de la degeneración mixomatosa. Aquí se deposita un material mixoide, lo que le da una tonalidad basófila al estroma. Epitelio ductal epitelio ductal del tumor. Esto ya pertenece al tumor. Y estroma del tumor. Células fusiformes, tipo fibroblasto. Voy a presentar varios campos. Acá nuevamente el epitelio ductal y el estroma. En este campo, epitelio ductal y estroma, que es el tejido tumoral propiamente dicho, y el epitelio ductal prolifera de manera secundaria.
otros campos, epitelio ductal y estroma. Este es el primer caso de fibroadenoma mamario para esta práctica. Segundo caso, otro fibroadenoma. Primero vamos a observar la delimitación en relación al tejido mamario normal por este lado, tejido tumoral. Se puede reconocer el tejido tumoral, epitelio ductal y estroma. Y por este otro lado tenemos el tejido mamario normal. Aquí en la cápsula no es muy notoria, pero por este lado sí se puede reconocer el tejido mamario normal. Lobulillos mamarios. Esto ya no forma parte del tumor. Esto ya es tejido mamario normal, donde podemos observar la estructura de los lobulillos mamarios. Lobulillo mamario normal, esto también. Mayor aumento para lo mismo, epitelio ductal del lobulillo mamario y estroma especializado intralobulillar. Estroma interlobulillar. El estroma interlobulillar puede contener células grasas, adipocitos, y un tejido conjuntivo similar al tejido conjuntivo de cualquier otra parte del cuerpo. Este es un tejido conjuntivo no especializado. Tejido conjuntivo corriente o usual. Lobulillo mamario también, y estroma interlobulillar similar al tejido conjuntivo de cualquier otra parte del cuerpo. Tejido tumoral. En el tejido tumoral, nuevamente, epitelio ductal y estroma, que es el tejido proliferante. De manera fundamental, y el epitelio ductal prolifera también en forma secundaria. Se va a presentar varios campos en este aumento epitelio ductal. Y estos núcleos alargados que son consecuencia de la proliferación del estroma especializado intralobulillar. Estroma, células alargadas del estroma, células alargadas y células epiteliales. Otro campo, células del estroma, epitelio ductal y mayor aumento epitelio ductal. Tenemos un poco de secreción. Células alargadas del estroma. Pueden haber algunos linfocitos, eso es normal. Células alargadas del estroma del tumor. Uno de los componentes fundamentales del tumor, porque es un tumor bifásico. Segundo caso de fibroadenoma. La siguiente lámina corresponde a leiomioma uterino. También es una neoplasia benigna, bien diferenciada. Hay una proliferación de las fibras musculares lisas. Este no es un tumor bifásico, este es un tumor monofásico. Se pueden reconocer algunas arterias, componentes normales, otros vasos más pequeños. Y la célula tumoral propiamente dicha, que es una célula alargada, citoplasma eosinófilo. En algunas partes los núcleos se ven redondos y en otras partes los núcleos se ven alargados. Es una consecuencia del efecto de corte.
tenemos aquí cortes transversales cuando se ven los núcleos alargados y cortes longitudinales cuando se ven los núcleos redondos. Esto se debe a que las células tumorales se arreglan en haces que están en distintas direcciones. Por eso, por efecto de corte, se ven formas diferentes. Aquí núcleos alargados y por este lado núcleos redondos. Varios campos. Bueno, acá evidentemente un vaso sanguíneo, se puede reconocer endotelio, se puede reconocer los glóbulos rojos, células tumorales, citoplasma eosinófilo, corte longitudinal. Y tenemos aquí núcleos redonditos, corte transversal. Otros vasos más pequeños. Aquí se puede ver varios vasos sanguíneos. Y las células tumorales. Células tumorales en distintas direcciones, por eso los núcleos tienen diferente forma. Y este es el máximo aumento con lente seco, ocasional en linfocitos, son normales. Células tumorales. La forma del núcleo depende del efecto de corte. Acá tenemos núcleos redondos por ser un corte transversal. Siguiente lámina, adenoma pleomórfico de la glándula salival. El adenoma pleomórfico de la glándula salival es un tumor bifásico también. Igualmente, al ser benigno, está bien delimitado y se puede separar del tejido normal de la glándula salival. Entonces, en este caso, en este lado, en este campo, tenemos glándula salival normal, que podemos reconocer con este aumento. Podemos reconocer tejido adiposo, adipocitos, podemos reconocer el parénquima de la glándula salival y algunos conductos. Tejido conjuntivo también. Este es el menor aumento del microscopio. A un aumento mayor podemos reconocer los acinos glandulares. Esto no es tumor, sino esto es glándula salival normal. Podemos reconocer acá un conducto excretor con características de conducto estriado porque es una glándula salival y los acinos. Los acinos son de tipo seroso. Prácticamente todos son serosos. Tenemos acá los acinos, conducto estriado, acinos serosos, adipocitos, también se pueden reconocer adipocitos sin problemas. Máximo aumento lente seco. Acinos serosos. Prácticamente todos los acinos son serosos. Conducto excretor. Si una glándula salival tiene prácticamente todos los acinos de tipo seroso, se tratará de la glándula parótida. A menor aumento se puede ver la separación del tejido tumoral que está por este lado, tejido tumoral del tejido de glándula salival normal. Se puede ver la delimitación, la encapsulación del tumor. Y en estos campos tenemos ya el tumor propiamente dicho. Todo esto es propiamente el tumor, es un tumor bifásico, prolifera tanto el estroma como el tejido epitelial. Podemos reconocer los dos componentes. En este campo se puede reconocer el componente epitelial. Componente epitelial. Y aquí se puede reconocer el componente estromal,
Repito que se trata de un tumor bifásico. Tenemos células fusiformes tipo fibroblasto. Se va a presentar varios campos. En este campo, el tejido epitelial, la proliferación epitelial y el estroma. El estroma tiene algunas zonas que tienen degeneración mixoide y pueden llegar a formar cartílago. En esta parte podemos reconocer el material mixoide por la tonalidad basófila. Esta tonalidad basófila significa degeneración mixoide. Podemos ver acá que es una coloración entre basófila y grisácea. Es una degeneración mixoide del estroma. Estas son células del estroma, porque las epiteliales son estas. No hay ninguna dificultad en el reconocimiento de las células epiteliales y de las células estromales. Otro campo que tenga degeneración mixoide es este. Se puede reconocer la tonalidad basófila del estroma. Tenemos epitelio ductal, estroma con degeneración mixoide, células fusiformes. Otros campos. Mayor aumento. Células epiteliales, la mayoría. Las fusiformes, que hay pocas, tenemos la sustancia intercelular. Pocas células fusiformes, casi todas son epiteliales en este campo. Epiteliales, la mayoría. Otros campos. En este campo se puede reconocer algunas células del estroma, las del núcleo delgado y alargado, y las epiteliales que también se reconocen sin mayor problema. Vemos zonas de aspecto hialino, estroma hialinizado. Aquí tenemos células epiteliales y el estroma entre las células epiteliales. En la interfase entre el tumor y el tejido de glándula salival normal, que ya sabemos que es este y este es el tumor, podemos reconocer algunos otros elementos. Evidentemente esto es un artefacto. Podemos reconocer acá filetes nerviosos, un componente normal del tejido, esto no es parte del tumor. Filetes nerviosos. Acá un filete nervioso. Vemos acá otro filete nervioso. Este es un tejido conjuntivo corriente. No forma parte del tumor. Se encuentra entre la interfase. En la interfase entre el tumor y el tejido de glándula salival normal. Esta es una arteria, evidentemente. La pared de una arteria. Se puede reconocer sin problemas. La pared de una arteria está incompleta. La arteria por efecto de corte. Y por este lado, nuevamente, el tejido tumoral. Siguiente lámina, angiolipoma. Por el nombre angiolipoma, nosotros podemos deducir que se trata de una proliferación de tejido adiposo y vasos sanguíneos. Una proliferación benigna del tejido adiposo y vasos sanguíneos. La misma lámina tiene dos cortes. Tenemos este corte que tiene un aspecto sólido con pocos adipocitos. Reconocemos los adipocitos acá sin problemas.
y un segundo corte que tiene más tejido adiposo y menos vasos sanguíneos. Vamos a empezar con este corte que tiene más tejido adiposo y menos vasos sanguíneos, pero de todas maneras se observan los dos componentes. Se observa el tejido adiposo, imagen negativa de grasa, adipocitos. Y el componente vascular, aquí tenemos vasos sanguíneos pequeños. Mayor aumento, adipocitos, imagen negativa de grasa, se ven los contornos de los adipocitos. Y en estas zonas más sólidas se reconocen sin problemas los vasos sanguíneos. Se puede reconocer el endotelio, se puede reconocer los glóbulos rojos. Entonces, se llega a la conclusión de que se trata de un tumor bifásico. Adipocitos y el componente de vasos sanguíneos. Siguiente aumento. Adipocitos, vasos sanguíneos pequeños. Había un segundo corte. Bueno, en este lado se puede ver la delimitación del tumor. Aquí se puede reconocer sin problemas que el tumor está bien delimitado. Vamos a observar el contorno del tumor. Se observa buena delimitación del tumor, adipocitos y aquí el componente de vasos sanguíneos. El segundo corte, que es mucho más sólido, este segundo corte corresponde a otro angiolipoma de la misma persona. Pero la cantidad de adipocitos es mucho menor. Predomina el componente sólido que tiene vasos sanguíneos. Podemos ver acá adipocitos, esto es un artefacto, adipocitos también, y los vasos sanguíneos. Se puede reconocer el endotelio, se puede reconocer los glóbulos rojos y el máximo aumento, donde se puede reconocer, por ejemplo, este vasito, el endotelio. Aquí también los núcleos de las células endoteliales están ligeramente hipercromáticos, son algo grandes, pero es una neoplasia benigna. Glóbulos rojos, podemos reconocer también el lumen de los vasos sin mayor problema. En esta zona que tiene más adipocitos, vamos a observarla a mayor aumento, los adipocitos y los vasitos sanguíneos. Vasitos sanguíneos con las células endoteliales y los glóbulos rojos, que también, bueno, aquí hay una extravasación, ¿no? Porque se ven a la altura de los adipocitos glóbulos rojos, pero en realidad ese es un efecto de corte. Se reconocen sin problemas los vasos sanguíneos y los adipocitos acá en este campo. Adipocitos, pero vasos sanguíneos también. Este tumor igualmente está bien delimitado. Se observa la buena delimitación del tumor. Sin mayor problema, se observa que el tumor está bien delimitado. Se puede reconocer los bordes del tumor. La siguiente neoplasia corresponde a un hemangioma, tumor benigno de vasos sanguíneos. Es un hemangioma de la piel donde se puede observar
el epitelio que recubre el tumor. Esto es el tumor. Vemos muchos vasos sanguíneos. Entonces, esto corresponde al tumor. Esto evidentemente es un artefacto. Pero, ¿qué llama la atención del epitelio? El epitelio está muy ensanchado. El epitelio está hiperplásico. La hiperplasia del epitelio, el aumento del grosor del epitelio, se denomina acantosis. Tenemos entonces hiperplasia del epitelio escamoso y podemos comparar este epitelio escamoso hiperplásico con el borde del tumor que tiene epitelio escamoso normal. Acá hay una epidermis normal. Vemos el grosor de la epidermis normal y comparamos con el grosor del epitelio que se encuentra sobre el tumor. Acá también, por este lado, igualmente, epidermis normal. Y se puede comparar el grosor de la epidermis normal, grosor de la epidermis normal, con el grosor de la epidermis que se encuentra encima del tumor. El tumor propiamente dicho se encuentra acá. Se pueden ver vasos de distintas formas y tamaños. Se reconocen sin problemas los glóbulos rojos. Tenemos acá los vasos sanguíneos que conforman el tumor. Otro campo, algunos son grandes, medianos, pequeños. Tenemos aquí vasos pequeñitos que también forman parte del tumor. Otros vasos medianos, otros vasos más grandes, a mayor aumento. Reconocemos también el tejido conjuntivo. Hay un poco de inflamación, hay linfocitos. Los glóbulos rojos se reconocen sin problemas, vasitos muy pequeñitos. Otros vasos un poco más grandes, medianos. Como ya indiqué, aquí tenemos igualmente algunos vasos un poco más grandes y otros vasos medianos y también pequeños, ¿no? Hemangioma. Por este lado tenemos epidermis normal que ya mostré. Evidentemente, estas son glándulas sudoríparas. Tejido adiposo, glándulas sudoríparas. Acá, nuevamente, glándulas sudoríparas, vasos del tumor. Continuamos con granuloma piógeno. El granuloma piógeno es también una neoplasia benigna y es una neoplasia vascular, pero es un tipo especial de hemangioma. Nosotros hemos visto un hemangioma, acabamos de observar un hemangioma y aquí se ve el granuloma piógeno, que es otro hemangioma, pero es un hemangioma particular, por eso tiene un nombre particular. No se le dice hemangioma, sino se le dice granuloma piógeno, porque es un tumor vascular especial. Proliferan los vasos sanguíneos, pero el tumor generalmente está erosionado y se parece al tejido de granulación. Tiene además inflamación crónica y aguda por las erosiones frecuentes que presenta. Entonces, el nombre de granuloma piógeno le viene del hecho de que es similar al tejido de granulación, que tiene, como recordamos, abundantes vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que se puede observar acá? Se puede observar los bordes del tumor. El tumor es esta parte de acá, esto es un artefacto. Este es el tumor, aquí tenemos epidermis y aquí también epidermis. Pero, ¿qué llama la atención de la epidermis por este lado? La capa córnea tan gruesa. Esta capa córnea tan gruesa y la capa granulosa también es prominente, porque se trata de piel acral. La piel acral tiene la capa granulosa prominente y también tiene una capa córnea muy gruesa. Piel acral, palmas de las manos, plantas de los pies.
por este lado ya está el tumor. Entonces, el tumor es esta parte de acá, esta es capa córnea que ya presenté y acá se tiene el tumor propiamente dicho. ¿Qué es lo que observamos en el tumor? Está erosionado, esta es la superficie del tumor. Aquí nosotros deberíamos ver epidermis, pero no se observa epidermis, se observa una erosión. Y acá está el tumor. En la erosión tenemos coágulos sanguíneos, células inflamatorias, y el tumor propiamente dicho se parece al tejido de granulación. Son vasos sanguíneos medianos o pequeños. Podemos reconocer a mayor aumento el tejido conjuntivo con fibroblastos y los vasos sanguíneos, la mayoría son pequeños, también hay algunos vasos un poco más grandes, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, el endotelio, se puede reconocer también sin problemas, en este vaso se reconoce el endotelio, el lumen del vaso, tejido conjuntivo, nuevamente lumen de un vaso, células endoteliales, hay un aumento más. En este aumento se pueden reconocer vasos muy chiquititos, el lumen de vasos muy pequeñitos. Estos vasos un poco más grandes se pueden reconocer las células endoteliales. Aquí tenemos este vaso, se puede reconocer la forma, las células endoteliales. Se puede reconocer las células inflamatorias tipo linfocito. Evidentemente hay inflamación por la erosión. Nuevamente a menor aumento. Por este lado, por ambos lados se tiene la epidermis, piel acral, con la capa córnea muy engrosada, el epitelio escamoso, la dermis. Por este lado, el tumor se parece al tejido de granulación, pero es un tumor vascular. Proliferan vasos sanguíneos, ya se ha mostrado con el mayor aumento, pero nuevamente vamos a volver al tejido tumoral, donde se pueden reconocer los lúmenes de diferentes tamaños, medianos o pequeños, de los vasos sanguíneos. Y para finalizar, lo correspondiente a esta lámina, mayor aumento, lumen vascular, células endoteliales, lumen vascular, células endoteliales, fibroblastos, lumen endotelial, células endoteliales, lumen endotelial, se pueden ver células endoteliales al igual que acá. La siguiente lámina corresponde a un osteocondroma. El osteocondroma es un tumor benigno que está constituido, evidentemente, como su nombre lo indica, por tejido óseo y por tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso se encuentra en la superficie del tumor y se le denomina casquete cartilaginoso. Es la cubierta del tumor. La cubierta es siempre tejido cartilaginoso y podemos reconocer los condrocitos. El casquete cartilaginoso presenta las fases de la osificación endocondral. Es decir, tenemos una zona de condrocitos normales. Por este lado tenemos condrocitos normales, corresponde a lo que se llama cartílago hialino del cartílago de crecimiento. El cartílago seriado no se ve muy bien, pero lo que sí se puede reconocer es la zona de cartílago hipertrófico. Podemos comparar el tamaño de los condrocitos de esta zona con el tamaño de estos otros condrocitos. Y evidentemente los condrocitos se ven más grandes. Esta es la zona del cartílago hipertrófico. Los condrocitos están más grandes, evidentemente, en relación con estos otros. El casquete cartilaginoso continúa con una zona donde se encuentra una mezcla de trabéculas óseas con tejido cartilaginoso. Entonces tenemos acá las trabéculas óseas y tejido cartilaginoso. Y más allá se tiene la médula ósea con tejido hematopoyético, pero en esta lámina no se ve el tejido hematopoyético, se ve el tejido adiposo de la médula ósea, podemos reconocer acá.
el tejido adiposo de la médula ósea, pero en los cortes de esta lámina no ha salido el tejido hematopoyético, ¿no? Aquí se puede reconocer el tejido adiposo de la médula ósea, se pueden reconocer las trabéculas óseas con estas cavidades que corresponden a los osteocitos. Y hay una zona intermedia donde se puede observar una mezcla de trabéculas óseas con tejido cartilaginoso. Aquí se puede observar tejido cartilaginoso con trabéculas óseas, están entremezclados. Aquí hay tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, hemorragia. Otro campo, en este otro campo también se puede reconocer trabéculas óseas con las cavidades que corresponden a los osteocitos. Y acá se tienen los condrocitos, tejido conjuntivo. Médula ósea nuevamente, donde encontramos tejido adiposo. Vamos a ver algunos otros campos. Regresamos al casquete cartilaginoso y la zona donde está mezclado el tejido cartilaginoso con las trabéculas óseas. Es un tumor benigno que se ubica en las metáfisis de los huesos largos de personas en crecimiento, es decir, niños y adolescentes. Otro nombre es exostosis osteocartilaginosa. La última lámina de la práctica de neoplasias benignas corresponde a dermatofibroma. Evidentemente, por el nombre, nosotros podemos deducir que se trata de un tumor benigno de fibroblastos que se ubica en la piel. Evidentemente, el nombre dermatofibroma pues no puede ser otra cosa que un tumor de fibroblastos en la piel. Podemos observar el epitelio escamoso del epidermis hiperplásico. Se puede comparar esta parte de la epidermis. Acá hay folículos pilosos. Podemos reconocer aquí la epidermis y podemos compararla con la epidermis que está sobre el tumor. Hay una hiperplasia. Se ve un engrosamiento del epitelio. En la epidermis se puede reconocer sin problemas el epitelio, se puede reconocer la melanina en la capa basal, se puede reconocer algunos melanocitos y el resto de capas de la epidermis, incluyendo la capa córnea, pero podemos comparar el grosor de esta epidermis que está sobre el tumor con la epidermis que se encuentra en los bordes del tumor. Entonces se ve que hay un grosor mayor, hay una hiperplasia de la epidermis que está sobre el tumor. Acá reconocemos capa córnea, todas las capas de la epidermis y la capa basal con presencia de melanina. Pigmento marrón melanina, esto es dermis superficial. Ya mostré este folículo piloso. Podemos ir hacia el otro lado para la observación también de un epitelio normal comparado con este epitelio que evidentemente es hiperplásico y está sobre el tumor. Ahora, el tumor propiamente dicho está en la dermis profunda. Esto es dermis superficial. Pero tenemos acá dermis profunda. En la dermis profunda, nuevamente dermis superficial, y en la dermis profunda ya podemos reconocer la proliferación. A menor aumento se puede reconocer que la proliferación llega inclusive al tejido celular subcutáneo. Tenemos a este nivel tejido adiposo que forma parte del celular subcutáneo y el tumor, tejido tumoral propiamente dicho, constituido por fibroblastos en proliferación
Y además hay colágeno. Es un tumor colagenizado, lo cual es muy comprensible porque los fibroblastos sintetizan todas las fibras del tejido conjuntivo y la sustancia intercelular. Estas zonas amorfas corresponden a colágeno y las células tumorales se pueden reconocer sin problemas, mayor aumento. Evidentemente, las células tumorales son fusiformes, son alargadas porque son fibroblastos, y las partes amorfas corresponden a colágeno. Varios campos en este tumor, en este campo. Evidentemente, estas son las células tumorales, los fibroblastos en proliferación, células alargadas, y estas zonas amorfas corresponden a las zonas de colagenización. Hacia el lado del tejido adiposo. En el tejido adiposo podemos reconocer algunas células inflamatorias, linfocitos. Acá linfocitos, o sea que hay algo de inflamación en el tejido celular subcutáneo que está adyacente al tumor. Tejido celular subcutáneo, aquí podemos reconocer algunos linfocitos, evidentemente se reconocen los adipocitos y el tumor. Con los componentes ya mencionados, las células fusiformes alargadas, fibroblásticas y el tejido conjuntivo, o el resto de componentes del tejido conjuntivo. Nada más con respecto a las láminas de la primera práctica de neoplasias benignas.